El tema que nos toca ver ahora, tema de la metodología que vamos a utilizar para aplicar la data warehouse, digamos. Hay tres metodologías, pero básicamente van a utilizar una, la- por lo menos la que nosotros vemos como más sencilla y más fácil de aplicar, digamos. ¿No? En la metodología que vamos a desarrollar en detalle es la de efecto y la versión 2.0. Salió otra versión después de esto. Antes de empezar, vamos a ver algunos conceptos que sí o sí necesitan para poder aplicar después la metodología. Por ejemplo, el data mart, creo que ya lo habíamos visto. El data mart es un conjunto de un data warehouse. Escuchen, ¿cuál es la idea, digamos, para qué es que estudiáramos la transformación en la clase pasada, digamos? La idea es que nosotros a esa base de datos relacional gigantesca, digamos, que ustedes tengan, pueden ser con un par de planillas en Excel, digamos, todas esas bases, digamos, que ustedes tengan, las lleven a un solo data warehouse, digamos. Ahora, hay una diferencia entre lo que es un data mart y lo que es un data warehouse. Dicen que el data mart es un subconjunto pequeño de un data warehouse hecho a la medida. Acá le dicen de un departamento, pero en realidad podría llegar a ser de un grupo. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen, no sé, trabajan en una empresa de colectivos, por ejemplo, podrían tener un área de facturación, podrían tener un área de compras. Entonces el data mart va a ser específico para esa área, digamos, para el área para la compra, otro para facturación. Después, cómo lo relacionen ellos para formar lo que es un data warehouse grande, digamos. Entonces, hay hay dos autores que son considerados como los padres de la inteligencia de negocio. Uno es Inmon, que fíjense en Inmon cómo ve la relación, digamos. Ustedes tienen su fuente de datos, que acá podrían ser su archivo en Excel, que era lo que estamos viendo en la clase pasada. Van a obtener a través de un ETL, que es lo que habíamos visto, el datamar correspondiente. Fíjense que este datamar son dependientes uno de otro, ¿no? Esa es la metodología de Inmon. Fíjense que tiene los procesos de ETL en el medio y el modelo de entidad de relación o data warehouse, que es el cual ustedes quieren llegar a obtener, digamos, el definitivo, digamos, van a aplicar para cada uno de los datamar que ustedes vayan a tener. Luego tienen la metodología de Kimball. Fíjense, la metodología de Kimball es dar datamar, si bien van a tener datamar independiente cada uno de estos datamar, fíjense que se denota como DM, forman parte del data warehouse grande, digamos. Acá hay una dependencia, ¿no? Por más que ahí adentro son independientes, en realidad se relacionan con el data warehouse grande que van a tener que obtener, digamos. ¿Por qué es importante saber, digamos, cuál es la diferencia entre un data mart y un data warehouse? Porque ahora cuando ustedes hagan la práctica, en algunos casos puede ser que les quede un solo data mart como resultado final o puede ser que les quede dos data mart, digamos. Para cada uno de esos data mart que ustedes vayan a obtener, van a tener este propio cubo de datos. Cada uno van a tener que trabajarlo por separado dentro de SQL Server. ¿Estamos? Lo que la metodología que nosotros vamos a usar es una variante que es muy sencilla, digamos que en realidad es una metodología de un trabajo final, pero acá de Argentina, que se llama Efesto, que es viene acá es de Bernabéu, que es un chico como ustedes, digamos, pero trató de resumir esto y en realidad van a ver que es bastante sencillo. Es tan sencilla que, no, que en el parcial, cuando tienen que hacer esto, generalmente esto les lleva de 15 a 20 minutos hacer la metodología. Es la parte más fácil de todo, digamos. Pero lo que sí es aprenderla bien, digamos, porque si no hacen bien, no saben bien qué es lo que van a preguntar, no le va, van a tener problemas, digamos. Hasta acá, digamos, de esta parte, ¿se entiende cuál es la diferencia entre Kimball, Inmon y cuál es la metodología que vamos a aplicar? Es esto que es la que vamos a empezar a desarrollar ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Los alumnos.
Sí, se entiende, profe. Fíjense en que ahora empezamos a desarrollar esta metodología de efecto que tiene es muy sencillo. Fíjense, el objetivo y los resultados esperados en cada fase se distinguen fácilmente. Van a ver que son cuatro grandes fases y después cada una se divide, digamos, pero son muy sencillos lo que se quiere obtener en cada uno. Se basa en los requerimientos, algo así como lo que veían conmigo con UML, pero los requerimientos de usuario son a nivel gerencial, digamos, no es a nivel, las especificaciones de usuario que trabajamos en UML, digamos, son mucho más generales y específicos, digamos. Reduce la resistencia al cambio, porque manejar como una planilla en Excel es fácil, digamos, y manejar cubo de datos, después cuando trabajan con esto también es muy sencillo, digamos. Yo creo que le dije, pero las empresas grandes están empezando a hacer no solamente desarrollo del sistema, sino están empezando a incorporar adentro de los sistemas cubo de datos, digamos, como para que los gerentes puedan hacer todas las consultas, no dependan de que a ustedes, digamos, o al programador o al analista les pidan determinado listado, digamos, sino que todo esté hecho de lo ideal. Usa modelos conceptuales y lógicos muy sencillos, son fáciles de interpretar y analizar. Fíjense que esto es lo que esto es lo que vamos a ver, digamos, como resultado de cada fase. ¿Se acuerdan que yo le dije que eran cuatro? Es independiente del ciclo, es independiente del ciclo de vida que se emplee para contener la metodología. Ya, esto de este, ciclo de vida es muy pequeño, digamos, ya van a ver que son muy pocos pasos lo que se les es independiente de la herramienta que ustedes apliquen. O sea, esto si yo lo después, yo a esto lo quisiera desarrollar y aplicarlo con SQL Server, como lo van a hacer ustedes, no van a tener inconveniente, digamos. Ahora, si lo quisieran utilizar con Pentaho Server, que era lo que usamos hasta años anteriores, digamos, tampoco deberían tener problema, digamos, porque esto lo que le genera como resultado final es el esquema completo que ustedes van a necesitar para para desarrollar el Data Warehouse, digamos, le va a decir qué atributos y qué tablas son las que ustedes van a tener como resultado final del Data Warehouse. Es independiente de la estructura física que contengan el Data Warehouse y ya van a ver que eso se hace con el tema del ETL, digamos que ustedes estaban practicando, digamos, hasta la semana pasada, hasta ahora, siguen el tema. Cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos se convierten en el punto de partida de otra, digamos. O sea que tienen que terminar bien una fase para poder continuar con la otra. Cuando vean después parcial, digamos, si le podemos mostrar algún parcial de ejemplo, van a ver que le pedimos un único diagrama o a veces le pedimos dos diagramas de toda esta metodología, digamos, que son los diagramas básicos con los cuales ustedes necesitan poder trabajar. Se aplica tanto para Data Warehouse como para Data Mart, digamos. Acuérdense que los Data Mart son específicos, digamos, para cada subsistema y el Data Warehouse es general para el sistema, digamos, ¿no? La metodología de efecto dice, busca entregar la primera implementación. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Fíjense que son cuatro, que decía. Tienen un análisis de requerimiento, un análisis de OMT o de transacciones, modelo lógico del data warehouse e integración de datos, ¿no? Generalmente lo que les pedimos, bueno, depende, porque generalmente les pedimos este diagrama en el parcial, digamos que el modelo conceptual ampliado. Y a veces les pedimos uno que utilizamos acá con el tema de la integración de datos, que es, de dónde van a obtener los datos, digamos, que ahora les voy a mostrar cómo se hace, digamos. Pero fíjense que es muy sencillo, lo único que tienen ustedes, analizan los requerimientos, en los requerimientos ustedes tienen preguntas, identificadores y perspectivas, y ahí generan su modelo conceptual. El modelo conceptual es, digamos, era como la primera aproximación de lo que quisieran parar, digamos, con lo que ustedes vieron en proceso unificado conmigo, sería algo así como el análisis. Acá ya fíjense, cuando hace el análisis de la online transaction process, creo que es, cuando hacen el análisis de las transacciones, digamos, fíjense que ustedes lo que tienen es ver cómo van a armar estos indicadores. Estos indicadores y perspectivas, ahora les voy a explicar
general, digamos, cuál es el concepto, pero así como lo definimos nosotros acá como indicador de perspectiva, es de la misma forma que ustedes lo van a trabajar después en SQL Server. Que si lo aprenden correctamente acá, digamos, hacerlo después en SQL Server es transparente, digamos, se hace en forma lineal. Después establecen la correspondencia, que serían cuáles son las relaciones que van a tener, nivel de granularidad, o sea, hasta dónde van a llegar, y van a obtener el modelo conceptual ampliado. Como le decía, haciendo una equiparación con lo de proceso unificado, sería algo así como obtener el diseño. Piensen que acá después tiene el modelo lógico del Data Warehouse, tiene el tipo de modelo lógico, la tabla de dimensiones, la tabla de hechos, las uniones. Esto ya está listo para hacer la implementación, digamos. Está listo para que ustedes apliquen el ETL, que es lo el ETL, que es lo que estaban, que es lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora, digamos, que están haciendo, digamos. Por último, tiene el tema de integración de datos, que bueno, cuando ya hacen directamente, hacen todos los procesos del ETL y lo cargan en el Data Warehouse de trabajo, ¿no? Entonces tienen pasos muy sencillos, digamos, que tienen que realizar y muy directos, digamos. Y van a ver que en el parcial a veces les pedimos un diagrama o a veces les pedimos dos, digamos, no les pedimos más que eso, porque son, ustedes lo aprenden a hacer correctamente, muy sencillo, digamos, no se tiene que complicar mucho. Lo que sí tienen que identificar claramente es cuál es la diferencia entre un indicador y cuál es la diferencia entre una perspectiva, digamos. Y luego cuando van a hacer el tema de las dimensiones, qué dimensión es la que ustedes, con la cual ustedes quieran trabajar. Por ejemplo, yo tengo un número, supongamos que estoy trabajando con un campo que es la edad. La edad va a ser un tipo de dato numérico de una sola dimensión, ¿no? ¿O no? Es un número entero. Nadie va a tener va a tener menos de 5 años. ¿Va a ser una sola dimensión o va a tener varias dimensiones? Dos, Una sola, profe. una sola. Ahora, si yo tengo la fecha de nacimiento, ¿voy a tener una sola dimensión o puedo tener varias dimensiones? ¿Tres o sería una? Entonces yo podría tener varias. Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, esta fecha yo la podría desglosar mínimamente entre que sea día, mes y año, pero también podría tener, por ejemplo, el día de la semana. Supongamos que yo quiero saber cuál es el día que más vendo, el día que menos vendo, por ejemplo, para darle feriado, digamos, al empleado, a los empleados del negocio y ese día no, que no trabajen, digamos. Tendría que hacer tendría que tener uno por día de la semana. Podría tener uno por temporada, por ejemplo, otra dimensión, o podría tener otra dimensión, no sé, por mes, cuáles son los meses que más vendo, digamos, menos facturo, que más facturo, digamos. Entonces, este análisis de dimensiones es importante que ustedes lo vayan considerando, porque ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero esos son los que forman parte de la dimensión, digamos, de cada campo. Acá, ¿quieren preguntar algo, chicos? Seguimos. Alumnos. Seguimos, profe. Sí, profesor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, van a ver que es realmente sencillo, digamos, ¿no? Los requerimientos tenían tres, fíjense, eran preguntas, indicadores y el modelo conceptual. Las preguntas, dice, identifica el requerimiento del usuario a través de preguntas, vean cómo, cuando ustedes vayan a la entrevista, cómo deberían escribir estas preguntas. Entonces tienen que identificar las preguntas, se identifica la necesidad de información, eh, que bueno, voy a tener pasos sucesivos y voy a ver qué resultado obtengo. Ahora, ¿a quién tengo que hacer estas preguntas? O sea, cuando yo supongamos que tengo que hacer, no sé, el sistema para Egesa, por ejemplo, para una empresa que provee luz, ¿a quién le haría las preguntas estas? ¿Se le haría a la persona que atiende o se le haría al gerente o se le haría a algún responsable? Piensen que están hablando de inteligencia de negocio, digamos.
¿A ustedes lo que les está interesando es saber el nivel de detalle de transacciones o les está interesando a nivel gerencial o a nivel medio, digamos? Dos. Ahí en el chat dice al gerente, profe, en el chat. Así es al gerente, pero también puede ser a nivel medio, digamos, puede ser que algún coordinador o algún responsable le utilice, digamos, alguna pregunta, digamos. Pero no es con la persona que atiende al público, ni es con el cajero, la cajera, digamos, no es a nivel transacciones, sino tiene que ser a nivel superior, digamos. Acuérdense que ustedes están hablando de inteligencia de negocio. Luego tienen, primero la pregunta, después tienen los indicadores y la perspectiva. Y los indicadores y la perspectiva, fíjense que le dice que es la decomposición para descubrir los indicadores que se utilizarán y las perspectivas de análisis. O sea, de las preguntas, ya procedieron a la decomposición, tengo que ver cuáles son los indicadores, que los indicadores son valores numéricos. Entonces, los valores numéricos son los con los cuales me interesa, digamos, de algún número constante, digamos, que podría ser, por ejemplo, los saldos, los promedios de venta, la suma de las ventas, cantidad de ventas. La perspectiva, se refiere a los objetos mediante los cuales se examinan los indicadores, por ejemplo, ¿desde qué perspectiva están haciendo el análisis ustedes? ¿Es de la perspectiva del cliente, del proveedor? ¿Para quién es de utilidad, digamos, esa información? Entonces, fíjense en este ejemplo. Dice, la unidad es vendida de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Bueno, acá ya está marcado, ¿no? Pero, ¿por qué unidades vendidas es el indicador? Porque unidades vendidas es que, fíjense que tienen monto total de venta. ¿Cuál sería ahí por qué se le llama indicador a eso? La unidad de vendida, ¿qué sería? Valores numéricos. Son valores numéricos que son los que yo quiero obtener, digamos que pueden ser totales, cantidades, fíjense que unidades vendidas. Punto total también sería un número totalizado, digamos. Y acá, eso sería el indicador, digamos. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Qué se refiere acá con perspectiva? ¿Qué se refiere, chicos? La perspectiva. Fíjense en acá lo que le dice. Los objetos mediante los cuales se requiere examinar. O sea, ¿a quién le está haciendo utilidad esto? Y acá en este caso, ¿cuál es el objeto a quién queremos que le dé utilidad de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado? ¿Cuál sería la perspectiva? Producto, clientes y tiempo. Bueno, ahí hay una pequeña trampa, fíjense que en realidad sería para el cliente, porque el cliente es el que queremos, digamos, pero lo que hacemos es subrayar los sustantivos, digamos, son los productos cliente en un tiempo. ¿Por qué le digo que es como una pequeña trampa? Porque cuando ustedes tienen una tabla en Excel, digamos, ¿cuántas dimensiones voy a tener? Una tabla en Excel común, digamos. Dos. ¿Dos? ¿Puedo tener más de una tabla en Excel, más de dos dimensiones? No. ¿Sí o no? Toda la planilla en Excel común, digamos, la más sencilla de todas, ¿podrían tener más de dos dimensiones? No, profe. ¿Podría llegar a tener o no? No, la planilla en Excel es algo muy sencillo, digamos, no van a tener, digamos. Entonces tienen acá, eh, ¿por qué les marcamos acá producto y le marcamos tiempo? Porque seguramente estos sustantivos después van a pasar a ser las entidades con las cuales ustedes hagan el análisis, digamos. Yo voy a tener que tener
la tabla de productos y una tabla de tiempos, ¿no? Entonces, estas entidades o estas tablas están vistas para el punto de vista del cliente. De ellas tengo que obtener las unidades vendidas y el monto total de ventas, ¿no? Fíjense que ustedes, yo de acá podría tener millones de registros, pero de esos millones de registros podría tener, no sé, 100 tablas, pero a mí las que me interesan son las que el directivo me pidió información, digamos, que sería en este caso las unidades vendidas y este monto total de venta, digamos. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen, por un lado, los indicadores y por otro lado, las perspectivas. Las perspectivas, ustedes ya tienen que se subrayan los sustantivos. Cuando subrayan los sustantivos se fijan para quién van a ser utilizadas o aplicadas, que en este caso sería para el cliente. ¿Cuáles son las tablas que van interviniendo? Que en este caso sería producto y tiempo, ¿no? Muchas veces esto, cuando ustedes van a la entrevista, esto no se hace de forma, no se escribe de esta forma, digamos, pero sin embargo, cuando ustedes van a aplicarlo en la metodología, lo tienen que desarrollar de esta forma. El ejercicio que van a ver en la práctica, que van a pedir que hagan este análisis, digamos, y van a tener que discutir entre ustedes, dentro de los integrantes de cada grupo, ver cuáles son las que corresponden, digamos, cuáles van a ser los indicadores y las perspectivas que van a tener para cada uno de los puntos que le vayan a pedir. Lo mismo va a ocurrir en el parcial. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, cada indicador solo tiene una perspectiva. Podría tener varias perspectivas con... Sí, no sé, imagino que cada indicadores para una sola perspectiva y una perspectiva podría llegar a tener muchos indicadores, digamos. Pero todo depende del enunciado que ustedes vayan a sacar, digamos. Más no recuerdo el ejercicio que tuvieron el año pasado, tuvieron que armar dos cubos, digamos. Ya vamos a ver cómo se llega al cubo, digamos. Pero y generalmente se arma de esta forma, digamos. Indicador para una perspectiva y pero podría llegar a tener varias perspectivas, una perspectiva, varios indicadores, digamos. Arma así. Pero todo depende del problema que les pone dando, ¿no? Ahí tienen que ser lo suficientemente inteligentes para ver cuáles perspectivas son las que van a quedar como resultado final, digamos. Igual de todo modo, el ejercicio que van a tener, en principio no va a ser, no son complicados, digamos. Y después que ustedes ya practicamos con esto, ya obtienen el cubo, ya obtienen el data warehouse, ya lo implementan en SQL Server con un cubo, con consultas en Power, y ya está completo, ya están listos para el parcial, digamos. Entonces lo que hacemos es un ejercicio completo, le damos, no sé, una semana o una clase ya específica para que lo desarrollen completo, así con nosotros, profesores de la práctica. Después, si ya no les queda dudas, recién van para el parcial, digamos. Acá, ¿se entiende? ¿No? ¿Alguna? ¿Todos alguna pregunta hasta acá? ¿Qué No, preguntas pues o dudas? ¿Ah? de momento yo no. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense en qué etapa para obtener el primer punto. Teníamos el punto uno, que era hacer las preguntas o identificar las preguntas, luego obtener identificadores y perspectivas. Después hacer el modelo conceptual, digamos que este es el resultado final de este primer paso. El modelo conceptual es la descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos. O sea, ya acá, supongamos que yo tengo, no sé, un sistema con 100 tablas y cada sistema y cada tabla tiene, o cada entidad tiene en promedio 10 atributos, pero al final para el data warehouse solamente me van a quedar 3 tablas y estas 3 tablas me van a quedar con 10 atributos, digamos. O sea, de pasar de millones de registros, debería pasar a miles, digamos, porque es mucho más fácil trabajar con esos registros. Entonces, acá tenemos el modelo conceptual. Fíjense, tenemos ganamos una relación que es para cada perspectiva, que era la que habíamos puesto antes, cuál es el indicador con el cual se relaciona. Digamos, este es el modelo conceptual. Aplicado al ejemplo que teníamos, ven que teníamos
este, las perspectivas, que en este caso corresponde a la tabla de clientes, una tabla de productos y al tiempo que queremos trabajar, unidades vendidas o monto total de ventas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son entidades para este gráfico? ¿Cuáles son atributos que son totalizados, sumarizados? Clientes, productos y tiempo, ¿qué son? ¿Son entidades o son atributos? Campos. Dos. ¿Qué son, chicos? ¿Cliente qué es? Entidad. Todos estos son entidades. Tenemos por un lado toda la entidad y por otro lado todos los campos, digamos, que estos pueden ser atributos, podrían ser campos donde estén totalizados, digamos. Lo importante es que ustedes armen en el punto anterior estos indicadores y perspectivas, digamos, que puedan escribirlo de esta forma, que si ustedes lo escriben de esta forma, es casi transparente, digamos, lo que ustedes tienen, eh, mencionan acá los campos y por otro lado las perspectivas, donde las perspectivas van a incluir las entidades o tablas con las cuales ustedes van a trabajar, digamos, casi transparente. Después lo otro es solamente hacer una relación, digamos. Ahora, ¿cómo va a ser la relación que yo tengo que hacer acá para obtener estos atributos? Es lo que yo tengo que escribir este es el modelo conceptual. Piensen que teníamos el modelo conceptual y después teníamos el modelo conceptual ampliado. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Alumnos. Sí, profe. Entonces, del primer punto obtienen solamente el modelo conceptual y del punto 2 obtienen el modelo conceptual ampliado, que sería una especificación más refinada de lo que ya están trabajando. Entonces, el análisis de la OLPT dice que, ¿cómo le dicen cómo serán calculados los indicadores para establecer la respectiva correspondencia? Entonces, yo tengo que ver cómo lo voy a hacer, digamos. Entonces, tengo que primero conformar los indicadores. Los indicadores dice que se especifican cómo se calculan los indicadores. Acuérdense que los indicadores eran los atributos o campos. Entonces dice que estos se definen de dos formas. Pueden ser los hechos, por ejemplo, hecho uno más hecho 2. Por ejemplo, yo podría tener el total de la factura. Y el total de la factura sería la cantidad de los productos por el precio unitario que tienen menos los descuentos, digamos. Entonces ahí tengo una serie de operaciones. También puede ser operaciones de sumarización, como por ejemplo puede ser sum, ABC o con. Estas operaciones de sumarización, de todos estos, digamos, indicadores, ustedes los pueden armar dentro del mismo SQL Server. Ya vamos a ver la próxima clase que tengamos que teoría, que esto se puede hacer en forma casi instantánea, digamos, transparente. Pero los indicadores se podría calcular, por ejemplo, la unidad es vendida, y yo tengo acá. Eh, este es un campo, fíjense, en unidades vendidas, el hecho es sobre qué atributo lo voy a trabajar. En este caso, el atributo se llama unidades vendidas. La función de sumarización es un sum. Acá lo que le dice el indicador de unidades vendidas representa la sumatoria de unidades que sean. Tengo el monto total de venta. ¿Se acuerdan que estos dos indicadores son los que habíamos visto antes, que son los que el problema me pedía, digamos? De unidades vendidas y monto total de ventas. Ahora, el monto total de ventas, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando las unidades vendidas por el precio de venta. Y vuelvo a hacer una sumarización. Ahora, este va a ser la única operación que yo puedo hacer o puedo hacer otro tipo de operaciones. Podría hacer contar, por ejemplo, o hacer un promedio. Solamente voy a hacer sum. Chicos, alumnos, ¿Eso dependería de lo que nos pidan? depende de lo que les pidan, pero podrían hacer cualquier operación.
¿Ustedes se acuerdan cuando veían en SQL conmigo, digamos, que ustedes tenían la opción de sumarización, las funciones de agrupamiento? Las funciones de agrupamiento tenían varias, digamos. Estas son las opciones que ustedes pueden aplicar acá, digamos. Pueden totalizar, pueden contar, pueden sacar un promedio, pueden sacar el valor más alto, el valor más alto o más bajo, digamos. Depende de lo que les pida el enunciado, digamos. Entonces, primero tengo los indicadores, o sea que acá indico de dónde lo voy a obtener, cómo se obtiene, digamos, fíjense, hecho se refiere de qué atributo, de qué forma lo voy a obtener. En este caso, el hecho de que multiplique estos dos campos, digamos, o dos atributos, que unidades vendidas por precio de venta, qué función después la que le aplico. Establezco la correspondencia. Para establecer la correspondencia, hago el viejo diagrama de Martin. ¿Se acuerdan de este diagrama? Esto lo vieron conmigo. No. Tienen acá, por ejemplo, impuestos con detalle de impuestos. ¿Qué relación hay? ¿De dónde a dónde? ¿Ah? Puede ¿De ser que dónde a dónde? dice identificador de impuesto o algo así, profe. Esto es un n. En realidad dice infinito porque creo que así lo mostraba SQL Server, me parece. En realidad hay una relación de 1 a n. ¿Se acuerdan cómo eran las relaciones de 1 a n? Una tabla de impuestos o una instancia acá de la tabla de impuestos con cuántos registros acá de detalles de impuestos puede corresponder. Con muchos. O sea, esto es lo que ustedes tienen, digamos. Como que ustedes van a trabajar en una organización, ellos les deberían dar esta tabla, digamos. Después que tienen la tabla, nosotros le tenemos que decir cómo voy a establecer la correspondencia, o sea, de dónde lo tengo que sacar. Entonces, bueno, capaz que no lo lleguen a ver acá, pero por ejemplo, unidades vendidas, ¿de dónde lo sacan? Bueno, que acá unidades vendidas, habíamos dicho que unidades vendidas sale del atributo unidades vendidas, ¿no? Y monto total de ventas, ¿de dónde sale? Monto total de ventas, ¿de dónde sale? ¿De qué campo? ¿De qué atributo? Del producto de dos campos. El producto de dos atributos que sería de la unidad vendida por el precio de venta. Entonces acá lo único que hago es hacer este diagrama y digo unidades vendidas, lo obtengo de unidades vendidas. El monto total, la unidad vendida lo obtengo de la cantidad, que es el atributo. Y el monto total de venta lo obtengo de cantidad por precio, que es lo que yo había puesto antes. Tengo que llegar a estas tres tablas. Ahora, de estas tres tablas, yo tengo clientes, productos y tiempo. Cliente, yo ya tenía una tabla de clientes antes o no, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Paso todos los campos o paso solamente los que me convienen? ¿Qué creen ustedes que van a hacer? Voy a pasar solamente los atributos que me convengan, digamos que sería idea de cliente y el nombre, por la razón social, digamos. Voy a pasar más, digamos. Lo mismo pasa con productos. Productos también se obtiene de la misma tabla de productos. Y también voy a obtener ID, no sé, y el nombre del producto, digamos. El tiempo, ¿de dónde obtengo yo el tiempo? Del atributo de factura-venta. El atributo fecha, ¿no? En realidad no lo voy a obtener de la tabla de ventas, de la factura de venta. Acá lo obtengo de este atributo que está dentro de la tabla de ventas, ¿no? Con este atributo te voy a armar una tabla. Entonces, este es el diagrama, fíjense cómo lo voy armando. Me va indicando cuáles son los indicadores, con cuáles correspondencias, con cuáles tablas me tengo que relacionar, ¿no? Y en medio va a estar su sistema, que es data vuelta que ustedes van a armar ahora. ¿Cuál es el nivel de granularidad? El nivel de granularidad se refiere al detalle, digamos, específicamente con qué campo voy a trabajar, digamos. Por ejemplo, acá le dice tiempo, es muy importante para definir el ámbito mediante el cual se agruparán, sumarizarán los datos. Yo necesito el tiempo, pero no lo tengo como tabla. Yo tengo que definir la granularidad de esta información, o sea, hasta qué nivel de detalle. Por ejemplo, para el ejemplo que estamos, por ejemplo, para lo que estamos viendo, dice, para la perspectiva de productos, yo lo único que necesito acá es de producto y el stock. Puedo tener algún otro campo más, depende de lo que yo analice, digamos.
Para el tiempo, fíjense en que según el enunciado que me habían dado en ese momento, yo lo que necesitaba era tener el año, el semestre y el cuatrimestre para ese problema. Digamos, quería saber cuál era la venta por año, cuál era la venta por semestre, en qué semestre yo vendía más o menos y en qué cuatrimestre vendía más o menos, digamos. Sabía que ya, bueno, para cliente yo necesitaba solamente la razón social. Fíjense que en este caso no me hizo falta el ID o la clave del cliente, solamente la razón social. Hay una diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta, que es que en el modelo relacional, cuando ustedes lo veían conmigo, ¿se permitía la redundancia? ¿O ustedes querían, era válido la redundancia? ¿O no era válido la redundancia? No, profe. No, Acá sí pueden haber redundancia, digamos, porque lo que estamos queriendo es armar, digamos, ese cubo de datos para porque al cliente le va a resultar más fácil, no sé, ver como su cliente que diga José Farfán o María Flores, lo que sea, digamos, que ver este código 1, 2, 3, digamos, él no sabe mucho quién es el 3, digamos, él lo que sabe, va a ver José Farfán y sabe que es el cliente, José Farfán o ese cliente, pongamos que su cliente se llame Adidas, entonces es mucho más fácil ver Adidas, digamos, que ver cliente 125.1 o A, no. Por eso fíjense en que acá sí puedo tener yo redundancia, digamos, según el problema que tengo que analizar. Para la tabla de productos, yo necesito el detalle, los productos y el nombre de los productos. El detalle se corresponde con la tabla producto y el nombre de la tabla marca. Ah, la marca del producto yo no lo puedo obtener directo, digamos. Pero yo acá hago, por eso se le llama, fíjense que granularidad, porque estoy dando fino, por así decirlo, sobre cuáles son los atributos con los cuales yo quiero trabajar. Sobre tiempo, yo necesito obtener el mes, el trimestre y el año. Ahora, el año puede ser fácil de obtener, digamos, porque ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el año? Hoy ¿qué día es? Chicos, ¿hoy qué día es? 8 de mayo. lunes 8. ¿8 de qué? Mayo ¿De qué año? 2023. ¿El mes? ¿Cuál sería? Yo quiero obtener. ¿Qué mes estamos? Para esta fecha que ustedes me acaban de decir, ¿cuál es el mes? 5, profe. 5 o mayo, digamos, escribir, digamos. ¿El trimestre? ¿En qué trimestre estamos? Segundo. Segundo, ¿y en qué año? 2023. 23, digamos. Sí. Pero esto no es transparente, no es que yo tengo ya la tabla, digamos, y automáticamente ya lo obtengo, digamos, sino que yo voy a tener que trabajar para obtener estos campos, digamos, para obtener qué mes, qué trimestre o en qué año. Ya les voy a mostrar cómo se puede hacer. Se puede hacer en realidad de dos formas, digamos, una puede ser con SQL, no, bueno, voy a realizar algún otro paso trabajando con el ETL, que es lo que ustedes estaban viendo, digamos. Fíjense, entonces teníamos el modelo conceptual, que ustedes le aplican al modelo conceptual ampliado, entonces acá ya les va diciendo, ya dejo de tener acá clientes solos, sino que acá de cliente yo voy a tener la razón social. De producto dejo de tener producto y voy a tener la marca y el detalle. De tiempo, tengo el campo de fecha, sino que tengo año, trimestre y mes, que es lo que me pide que pedía para este enunciado, digamos. Por otro lado, tengo los indicadores que son las unidades vendidas, que era una sumarización de las unidades vendidas, y el monto total de ventas, que era una sumarización de las unidades vendidas por el precio de venta. ¿Estamos hasta acá, chicos? Fíjense que este es el modelo conceptual ampliado. ¿Sí? ¿Lo ven? Está hablando, parece. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? No, profe. No.
Lo siguiente es obtener el modelo lógico. Modelo lógico, no se define el tipo de modelo que se usará y luego se llevarán a cabo las acciones propias del caso. Entonces tengo el modelo lógico y le digo, hay varios modelos, nosotros generalmente trabajamos en estrella. ¿A qué se refiere esto con un esquema de estrella? Después yo les dejo la bibliografía si quieren para que la lean, digamos. Pero ¿cómo se imaginan que van a tener unas tablas en forma de estrella? Una tabla central y que le salen Una muchas tabla tablas. central o una entidad central con varias tablas alrededor. Una constelación, ¿cómo es? Muchas tablas unidas, ¿Qué tablas cómo? relacionadas. ¿Y copo de nieve? ¿Tienen alguna vez un copo de nieve o no? ¿Hay dos copos de nieve que estén iguales? No. No vamos a entrar mucho en detalle, esto después les dejo un poco la teoría para que la lean, pero básicamente vamos a trabajar con el modo estrella, digamos. Puede ser que en algunos casos trabajemos con este tipo de constelación, digamos, que tenemos como dos estrellas con varios satélites. Acá la estrella y las satélites son en realidad todas tablas o entidades, ¿no? La estrella va a ser la tabla central que van a tener y la tabla satélite, la tabla accesoria, digamos, con la cual ustedes van a trabajar. Generalmente trabajamos con tipo estrella. Aunque creo que el año pasado me parece que el problema que les dieron era tipo constelación. Tenían dos estrellas, digamos, dos tablas centrales con varias tablas alrededor. Luego tenemos que ver las dimensiones. Una pregunta, fíjense en este ejemplo, ¿cuál sería la tabla central, digamos? Si yo esto lo quiero poner eh, como tabla central, digamos, cuál sería mi estrella para eso? ¿Siguiente sería mi tabla central o mi tabla estrella? Eso sería dependiendo del... ¿Cómo era? Del... Sí, cliente. No. La tabla central, ahora la vamos a trabajar, pero esto va a ser mi tabla central y esta van a ser mi tabla satélite. Ahora vamos a ver, van a ver, ahora les voy a mostrar algún ejemplo. Avanzar un poquito más. Tenemos estamos viendo la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones me dicen que se desarrollan en cada perspectiva definida del modelo conceptual. Constituye una tabla de dimensión, se elige un nombre. Entonces, por ejemplo, la tabla de fecha en realidad va a tener dimensiones, digamos, porque yo la puedo seguir subdividiendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el día como tabla y a su vez ese día podría llegar a ser el día de la semana o podría ser si es fin de semana o no, entonces lo puedo tener como subdivisiones, digamos, o puedo tener subdimensiones. Entonces, una perspectiva como campo en que yo puedo tener múltiples dimensiones, puedo subdividirlo, digamos. Esto vamos a ver ahora cómo escribirlo, digamos, en un ejemplo. Entonces tengo mi tabla de dimensiones para el esquema de copo de nieve, dice cuando existe jerarquía dentro de una tabla de dimensiones, esta debe ser normalizada. Fíjense, por ejemplo, este es el ejemplo, tengo idea de geografía, tengo país, provincia, ciudad y barrio. Acá la relación es que una ciudad puede tener muchos barrios, una provincia puede tener muchas ciudades y un país puede tener muchas provincias. Esto pasaría, por ejemplo, con el tema este de las elecciones, donde ustedes tenían los distritos, digamos. Creo que un distrito tiene muchas escuelas, una ciudad tiene muchos distritos y después una provincia podría tener muchas ciudades. Creo que así estaba distribuido, ¿no? A ver. Piensen que tenemos que normalizar, de llevar a esto, tenemos que normalizar a esto, digamos. Generalmente no tenemos muchas dimensiones, casi siempre es una sola dimensión o dos, digamos, dos tablas de dimensiones que son relaciones de 1 a n, pero no son más de eso. Se arman normalizaciones así muy complicadas. Lo que no sé, este día la ingeniera Rodríguez haya venido muy enojada y le dé algo así con múltiples dimensiones, pero generalmente es una sola dimensión con la cual van a trabajar, ¿no? Entonces,
la tabla de dimensiones, en este caso, cliente, tiene una sola, digamos. Productos, la tabla de productos lo llevo a una tabla de productos, digamos. Tiempo, acá en tiempo voy a tener una idea de fecha, porque tengo que tener toda tabla tiene que tener su clave primaria. Fíjense que esta fecha va a tener año, trimestre y mes. Fíjense que acá producto tengo marca y producto, pero también tengo el ID. ¿Por qué tengo que tener el ID? ¿Por qué tengo que tener el ID? Cuando veíamos el modelo relacional, ¿podía haber una tabla que no tenga una clave primaria? ¿Podía haber o no, chicos? No, profe. No. No, profe. Ahora, ya vamos a ver que después cuando armen su cubo de datos de cliente, yo no le voy a mostrar el ID. Es lo único que va a ver va a ser el nombre del cliente, el nombre de la marca y producto, y los atributos acá de fecha que sería año, trimestre, mes, digamos. Yo le voy a mostrar con qué yo quiero trabajar. Ahora el problema es que nosotros ya veníamos viendo, teníamos la relación, fíjense, y teníamos los indicadores. Esto, fíjense, esto es lo que yo les decía hace un rato. Estos indicadores forman mi tabla de hechos. Yo voy a tener ID con todos los hechos que yo voy a trabajar, digamos. Entonces, para mi problema, yo voy a tener la unidades vendidas y el monto total. Voy a tener el ID de cliente, el ID de producto, el ID de fecha. ¿Por qué? Porque estos ID son los que me van a permitir. Esta es una tabla de hechos. La tabla de hechos es como si fuera el sol, digamos, o la tabla estrella, digamos, que yo tengo en el centro. Y alrededor del centro voy a tener las tablas satélites con las cuales yo me voy a relacionar. Y acá las tablas con las cuales yo me voy a relacionar, ¿cuáles son? Si esta es mi tabla de hechos, ¿con qué tabla me relaciono yo? ¿Con qué tabla, chicos? Cliente, producto y fecha. Este producto y fecha, bueno, así es mi tabla de satélite, digamos. Entonces, armo la unión. Fíjense que al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar en el centro, ¿qué es lo que me queda? La tabla principal. Tabla principal o la tabla de hechos. Se llama la tabla de hechos. Y a los costados, o a los laterales, ¿qué me va a quedar? Las tablas satélite. Serían las tablas con las cuales yo voy a trabajar, digamos. Ahora, ¿por qué tengo que tener los ID? Para mantener la relación entre Para mantener la tablas. relación entre tablas, porque si yo no tengo la relación entre tablas, no voy a poder después mostrar, digamos. Ahora, después cuando el cliente, imagínense, yo vaya a hacer el cubo de datos, le voy a mostrar los ID al cliente, ¿le voy a mostrar? ¿Sí o no? El ID al cliente no. No, le voy a mostrar solamente el nombre del cliente, la marca del producto, el nombre del producto, el año, el trimestre, el mes, la cantidad de montos para estas relaciones que yo estoy estableciendo. Piensen que yo acá, por ejemplo, yo podría haber tenido, no sé, 100 tablas con un promedio de 2 millones de registros cada una, y al final de estas tablas, como son totales nada más, pues me voy a quedar con, no sé, con 1000 registros, con 2000 registros, digamos, son tablas pequeñas, digamos, ¿no? Y por último, tengo el último paso, que es la integración de datos, que es probarlo haciendo técnica de limpieza y calidad de datos, que es lo que ustedes ya han visto, se define la regla y política y la respectiva actualización. Tengo la carga inicial. Estos son los pasos que ustedes van a tener que hacer, digamos, ya en la práctica, digamos. Que es la carga inicial, viendo si tengo datos faltantes o anómalos. Tengo que armar las dimensiones. Fíjense que acá, creo que, no sé si en la práctica, no vi en la práctica cómo habían trabajado, si ya habían hecho trabajado con... ¿Se acuerdan que ustedes tenían transformaciones y trabajo? ¿Se acuerdan o no? Bueno, hasta ahora creo que habían trabajado solamente con transformaciones. Sí, ¿Ah? sí, con transformaciones no. Ustedes podrían tener un trabajo, que un trabajo es la suma de todas las transformaciones, digamos, y hacerlo todo de una sola vez.
Es la idea de trabajar con un data warehouse, digamos. Ustedes obtienen los datos, cargan los datos del cliente con las operaciones con el SQL o con Pentaho, como le mostramos nosotros. Lo van a tener que hacer con Pentaho porque así nos gusta a nosotros. Y luego proceder a la actualización, digamos, que se hace cada cierto tiempo. Digamos, esto se hace una sola vez. La actualización podría hacer con todos, digamos. Escuchen, chicos. Hasta ahora les voy a mostrar algo que usted tiene en la bibliografía. Una es el libro de efecto. Fíjense en creo que le dejé las dos versiones. Lo van a trabajar con la de efecto 2.0. Miren que acá tienen un ejemplo desarrollado de cómo tienen que hacer las preguntas. Fíjense que tiene data warehouse. Esta es la teoría, digamos. Ya lo vieron ustedes. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de los LPT, obtiene data warehouse y al final aplican acá la herramienta de consulta, que sería el Power BI, que ustedes vieron, y al final se lo muestran a los usuarios con un tipo de datos a trabajar, digamos. Este es el ejemplo fíjense ejemplo que está desarrollado acá, bueno, acá le explica la diferencia que hay de cada, les recomiendo que lo lean, digamos, porque todo lo que estamos viendo lo estamos partiendo de acá, digamos, qué es un atributo, qué es una jerarquía, qué es una relación, cuál es la granularidad que queremos obtener, la tabla de hechos que siempre esté dentro, digamos, la tabla de dimensiones alrededor, eh, cómo se obtiene cuando ya está normalizado. Claro, bueno, este es un ejemplo muy básico, digamos. Piensen que acá tiene un ejemplo de constelación. El ejemplo este de constelación, ¿cuántas estrellas tiene? ¿Cuántas tablas de hecho tiene? Dos. Dos. Tienen varias tablas de dimensiones y se relacionan entre sí. ¿Pueden ver? Acá está la diferencia entre bueno, transacciones o el ataúd, digamos. Básico. No quiero meter mucho en el detalle, pero lo van a tener que leer a esto. Cómo hacer un cubo, digamos, porque después esta parte del cubo con jerarquía y todo esto, pues ya se hace automático en SQL Server, pero esto lo tienen que ustedes plantear cuando hacen la metodología. Cuando hacen la metodología, es que acá siempre le dice, acá tienen dos dimensiones, que es con lo que se trabaja siempre, pero un cubo de datos tiene n dimensiones. Pero está bastante desarrollado, acá está bastante bien desarrollado, digamos, toda la parte teórica, digamos, ahí se pueden guiar. Otro ejemplo bastante completo, fíjense, esto fue un trabajo de una tesis, un trabajo final de licenciatura. Está ahí en la bibliografía, no lo conocen a Felipe Mujica, que fue profesor de modelo, digamos, junto con base de datos. Él, fíjense, acá tiene este ejemplo, dice cómo aplicar la metodología de efectos en la página 13. Entonces identifican las preguntas, estas preguntas que salen de la entrevista, digamos, cómo identifica los indicadores de perspectiva, cómo van subrayando los sustantivos, después con cuáles se tienen que dar, digamos, para este ejemplo, cómo tiene acá su tabla de hechos, cómo tiene acá modelo conceptual, ¿se acuerdan? Que es lo que veníamos hablando, que este modelo conceptual después va a pasar a ser modelo conceptual ampliado, cómo obtienen, digamos, cada uno de los campos, qué los procesos hacen, si puede ser una sumarización o podría no ser nada, digamos, fíjense que solamente hacer una suma de dos atributos, en todos los casos. Inclusive tiene una sentencia SQL, fíjense, acá le hace cómo establecer la correspondencia. Acá estaría bueno que está mejor como nosotros le ponemos que le hacemos un par de flechitas, digamos, fíjense. ¿Cómo obtienen de los campos que yo necesito? Lo obtienen de las tablas de trabajo, digamos. O sea, estas son las tablas originales y esta va a ser las tablas de su data warehouse. Establecen la correspondencia, con cuáles atributos se van a ir quedando, que esa es la granularidad. Pues identifican atributo por atributo y hacen para llegar a este resultado final, digamos. Acá ya hacen la unión de todo y con esto ya van a trabajar, digamos. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta?